por el tiempo de la tarde para estar con nosotros en este devocional. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente por un miércoles más que nos das la oportunidad, Señor, de poder tener este tiempo devocional con nuestros hermanos, Señor, que ya tuvieron la vena de conectarse y los que también posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú eres el que produce en los corazones el querer como el hacer, Padre Santo. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de realizar nuestras actividades del día, Señor, y en esta tarde nos das la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, Señor, que tú seas hablando a través de mi vida, Señor, que sea de bendición este breve devocional para mis hermanos, que traiga enseñanza, Señor, y que la puedan poner por obra, así como también nosotros la pongamos por obra, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde nuestro devocional lleva por nombre Esperar en Dios en fe y se encuentra en el paso con el cual vamos a iniciar en esta tarde nuestro devocional. Se encuentra en el Salmos 27, 13 al 14. Por favor, ¿lo puede leer, Gus? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si, si esperan a Jehová. Una hermosa promesa podemos ver, ¿verdad? En estos pasajes que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque el hombre, por su naturaleza, tiende a flaquear y pues desfallecer, ¿verdad? Y debilitarse en cualquier situación que esté pasando, pues el hombre, ¿verdad? Se debilita, se siente, como dice este versículo, ¿verdad? Pero Dios dice que no nos va a dejar que perezcamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su esperanza está, porque el hombre a veces flaquea, desfallece, se debilita, porque su esperanza está muchas veces en ellos mismos, ¿verdad? O porque ponen su confianza en lo material, puede ser el dinero o en su profesión, en sus amigos o en las religiones, que está completamente en contra de Dios y podemos ver una de ellas, ¿verdad? Que se llama Para de Sufrir, ¿verdad? Sabemos que en esa, es una secta que habla, ¿verdad? Que el hombre pues ya no va, si tú buscas a Dios, pues ya no vas a aparecer. Y podemos ver en varios pasajes de la palabra de Dios que dice, ¿verdad? Que tendremos padecimientos, pero si confiamos, si ponemos nuestra confianza en Dios, ¿qué va a pasar? Pues Él nos va a ayudar, ¿verdad? Y nos va a seguir sustentando aún en las circunstancias difíciles. Por eso es importante ponerla, no es importante poner las confianzas en estas cosas. ¿Por qué? Porque el único que nos va a ayudar y nos va a sostener en esas circunstancias difíciles, pues es Dios, ¿verdad? Y esto está en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú pones tu confianza en lo material, en las personas y te debilitas, ¿verdad? Y por consecuencia, cuando tú pones tu confianza en esas cosas materiales o en las personas, por consecuencia a veces llega a tu vida frustración, se debilita el ser humano porque no se llena ese vacío de su corazón y se nubla sus mentes para tomar pues las decisiones correctas que a veces se nos presentan y tenemos que ser sabios, pero la palabra nos lleva, ¿verdad? ¿A dónde ir en esos tiempos difíciles? Pues a su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces tomamos decisiones correctas? La escritura dice, Incorrecto. incorrectas, perdón. La escritura dice que por la dureza de los corazones, eso impide al hombre creer, ¿verdad? Por eso llega a tomar decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque en su corazón está la esperanza, ¿verdad?, de obtener la respuesta de parte de las cosas materiales, como les decía ahorita, ¿verdad? O en las personas. Entonces, por eso llega a haber frustración en su vida y dureza en su corazón, y eso impide a tomar decisiones correctas, ¿verdad? En Efesios 4:18, ¿qué nos dice Gus? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya vieron en este pasaje que nos dice, ¿verdad? Teniendo el entendimiento, o sea, no ven, ¿verdad? Muchas veces pueden leer la palabra, pero no la entienden, ¿verdad? Está entenebrecido su entendimiento y por eso no hacen lo que dice la palabra, que nos dice en nuestro versículo base, ¿verdad? Dice, si hubiera desmayado, si no hubiera visto la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que cuando tú
tienes entenebrecido tu entendimiento, pues no dejas ver las promesas, no pones tu confianza en Dios, ¿verdad? Y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Y algo bien importante, por la dureza de tu corazón, porque no permite que la palabra entre, ¿verdad? A tu corazón. Y sabemos, ¿verdad? Que muchas veces, pues no entendemos a veces lo que nos está sucediendo, ¿verdad? En nuestras vidas, y eso pues nos hace tambalear y nos llega a la mente que no hay solución a nuestros problemas. Yo creo que sí hemos pasado por esas etapas, ¿verdad? Yo creo que no podemos decir que no. Yo creo que todos a lo mejor en este momento podemos estar atravesando por una circunstancia difícil, ¿verdad? Que nos está haciendo pues tambalear, que nos hace dudar de Dios, ¿verdad? Pero es ahí donde necesitamos de verdad creer plenamente en las promesas de Dios. Ahí cuando tú sientes que ya no puedes más, ya no tienes fuerzas, que te sientes que ya debilitado, pues necesitas creer con todo tu corazón que Dios está contigo, ¿verdad? Y creer en sus promesas. Pero es ahí donde necesitamos, pues, tomarnos, ¿verdad? Fuertemente de la mano de Dios y creer en cada una de ellas. Eso es lo que nos fortalece al saber que Dios está con sus hijos, ¿verdad? En esas promesas hermosas que Dios nos da. La semana pasada mi esposo compartió un versículo, ¿verdad? En Isaías donde nos decía, ¿verdad? Que no temiéramos porque Él iba a estar con nosotros, que no desmayáramos porque Él es nuestro Dios, dice que nos esfuerza, siempre nos ayudará y siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Es una hermosa promesa, ¿verdad? Que Dios nos dice, pero hay algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice, no temer y estar plenamente confiados que Dios está con nosotros, ¿verdad? Eso es bien importante, que nosotros creamos su palabra y la pongamos en nuestra vida, ¿verdad? De Dios vienen nuestras fuerzas, veíamos, para poder superar cualquier obstáculo. Lo veíamos hace 15 días igual, ¿verdad? En el devocional de que Dios nos da fuerzas como las de un búfalo, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos alienta, Él es el que nos fortalece para salir y superar cualquier obstáculo, pero necesitamos algo bien importante, creer en Él, creer en su bondad para con nosotros, ¿verdad? Hace yo creo como 2 meses o mes y medio el pastor compartía una palabra, ¿verdad? En la predicación, que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que creerle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Que Él es Dios y que Él está con nosotros. Pero que veíamos una parte, ¿verdad? ¿Qué es la bondad de Dios? Dice que la bondad de Dios es ser benevolente con los demás y Él lo ha sido con nosotros, ¿verdad? Es benigno, es piadoso, ser tolerante, ser dulce con las personas, ser tierno, tener mansedumbre, pero no olvidemos que sobre todo esto, pues el amor de Dios, ¿verdad? Sobresale sobre la bondad, ¿verdad? Porque sin el amor de Dios en nosotros no podremos hacer nada, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque podemos tener todo, ¿verdad? Lo que describimos anteriormente, ser benigno, misericordioso, y si no hay amor, como dice ese pasaje, ¿verdad? Que vamos a leer a continuación, de nada nos sirve, ¿verdad? Primera de Corintios 13:2 al 3, por favor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Qué importante es el amor, ¿verdad? Y podemos ver en este versículo, ¿verdad? El capítulo 13, ¿verdad? Que habla todo acerca del amor. Qué importante es el amor de Dios para nuestras vidas, pero de esa misma manera que nosotros lo reflejemos, ¿verdad? Porque como sabemos, Dios es amor y Él da, ¿verdad? Él es, es una virtud de Dios, ¿verdad? Que nos da a nosotros, que nosotros podemos manifestar igual para nuestros semejantes, así como Dios es amor, también nosotros debemos demostrar amor, ¿verdad? Y veíamos que la bondad de Dios, del Señor, es amor y la misericordia divina de Dios hacia su creación. O sea, Dios muestra su amor hacia su creación, ¿verdad? Y hacia sus hijos. Esta bondad se manifiesta pues de maneras diferentes, incluye la provisión, lo podemos ver
¿Quién no ha disfrutado, verdad, de la provisión de Dios a nuestras vidas, verdad? El perdón, la guía, la protección y la presencia de Dios en los tiempos difíciles. Es cuando ahí podemos ver de verdad la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, que tal vez a lo mejor estás pasando por un tiempo que no tienes trabajo, pero tú ves la mano de Dios poderosa y provees y no falta sustento en tu casa, ¿verdad? Y el perdón de Dios es algo maravilloso que Dios nos ha otorgado, ¿verdad? Cada uno de los que pues lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido, ¿verdad? Ese amor tan grande para cada uno de aquellos, ¿verdad? Ha sido nuestra guía en esos momentos difíciles donde tal vez te has desviado, Él te direcciona, ¿verdad? Y para que vuelvas a buscarlo y Él es tu guía y es tu protección, ¿verdad? Y podemos ver en un salmo, dice él nos guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, ¿verdad? Y es una promesa que Dios le da a sus hijos, ¿verdad? Y algo bien importante para nosotros, ¿verdad? Y que la presencia de Dios está ahí en esos tiempos difíciles. Tal vez por las circunstancias que estás pasando, tú no sientes, ¿verdad? Que Dios está contigo, pero es ahí en esos momentos donde Él te sostiene, donde Él te está cubriendo, ¿verdad? Te está protegiendo de todo mal, ¿verdad? En las escrituras nos dice, ¿verdad? Que Dios es la fuente de toda bondad humana y nos ama a todos. Nada es de nosotros, pues todo es de Él, ¿verdad? Pero tenemos que aprender pues a esperar a Dios. Es algo que pues realmente pues yo creo que como seres humanos es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad? Porque eso de esperar muchas veces el hombre yo he visto y pues yo también lo he padecido, ¿verdad? De que somos un poco impacientes, ¿verdad? Pero es donde vamos a ver que Dios está trabajando en nosotros, en esperar y en confiar en Dios, ¿verdad? Porque eso es necesario, ¿verdad? Para nuestra vida, porque en eso podemos ver que ahí podemos estar depositando toda nuestra confianza en Él. Así. Es como ahorita estábamos viendo en el devocional. Lo más difícil para el ser humano es esperar en Dios. Saber esperar es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Muchas veces lo podemos ver en la familia, ¿no? Con nuestros hijos. Hay una situación difícil que nosotros no comprendemos, pero no depositamos la confianza en Dios. Lo queremos hacer por mi fuerza. Busco allá, busco con cuyá, acullá, busco con los amigos y al último dejamos a Dios. La escritura es clara, dice que depositemos en Él toda nuestra confianza. Entonces, es primero en Él que hago, Señor, en esta situación que me está costando mucho trabajo, eh, ¿cómo te diré? Resolver esta situación, ¿verdad? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Entonces, la, el ser humano, no por ser cristiano, muchas veces dicen personas equivocadamente, vas a ser cristiano y se te va a resolver toda la situación y eso es mentira, no es una vida rosa. Al contrario, vas a tener más dificultades. ¿Por qué? Porque te estás alejando de las cosas de la carne y te estás dedicando a lo espiritual, entonces empiezan las batallas. Pero ahí es donde verdaderamente el Hijo de Dios aprende a esperar en él, ¿verdad? Y a Sí, depositar la confianza en él, ¿verdad? claro, porque todos, ¿verdad? Todos pasamos por circunstancias difíciles. Nadie puede decir que no, que no, que no pasaremos por circunstancia, es verdad, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros padres, con todos los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Con la falta de trabajo, como les decía, ¿verdad? Es una circunstancia difícil y muchas veces, pues en ese desespero, pues, puedes tomar decisiones incorrectas, ¿no? Por eso es bien importante que, por muy pequeña que pensemos venir delante de Dios para que Él nos dé una respuesta, muchas veces no le damos la importancia y pensamos que nosotros pues podemos resolver nuestros problemas, pero no. Yo creo que hemos aprendido, ¿verdad? Que el que nos da la sabiduría y nos da la forma de hacer, de hablar, de actuar, pues es a través de buscar a Dios, ¿verdad? Y creer en sus promesas.
Pues vamos a continuar con lo que estamos hablando, ¿verdad? Acerca del verso 13, que dice que también nos está enfatizando la relación entre la fe del creyente y la manifestación de la bondad de Dios en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Dios siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Se puede manifestar su bondad hacia el ser humano, pero tenemos que confiar en Dios, que Él proveerá todas nuestras necesidades, las físicas y las espirituales, ¿verdad? Él suple, de verdad. Nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios cuando hemos atravesado en circunstancias difíciles, en enfermedades, que Dios te sostiene, que Dios te provee, ¿verdad? Y también dará su bondad a quienes lo buscan, ¿verdad? La fe en Dios nos da fuerzas, pues, para resistir las tentaciones, para superar los desafíos y experimentar paz y esperanza en nuestras vidas, incluso en medio del dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Porque como les decíamos ahorita, ¿verdad? Cuando estamos experimentando alguna dolor, ¿verdad? O algún sufrimiento, pues lo que siempre viene a nuestra mente, pues no es venir al consejo de Dios, ¿verdad? Buscamos, decía mi esposo, y eso sí pasa muchas veces, ¿verdad? Buscamos la ayuda o el consejo de personas que pues no nos van a dar un consejo correcto. Por eso nosotros, ¿a quién debemos de acudir? A la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y a quién? Pues a los pastores, ¿verdad? Que nos den una palabra, ¿verdad? Porque siempre nos van a aconsejar, siempre conforme a la palabra, ¿verdad? Este versículo que estamos estudiando se puede aplicar en nuestra vida de muchas maneras, ¿verdad? Primero, podemos adoptar una actitud de espera y de fe en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Debemos confiar en que Dios proporciona lo que necesitamos, incluso si no lo podemos ver, ¿verdad? Eso es fe. Tú tal vez no estás viendo en este momento, pero Dios ya está obrando. Y en segundo, debemos aprender a buscar la bondad de Dios en nuestra vida diaria. La bondad de Dios no siempre es material, pero enriquece todas nuestras vidas de muchas maneras, ¿verdad? Hay paz, hay plenitud en nuestras vidas, ¿verdad? Y en tercer lugar, cuando enfrentamos dificultades, debemos de buscar la ayuda de Dios, primeramente, ¿verdad? Es donde debemos de correr, ¿verdad? A buscar, pues, la respuesta de nuestro Dios, ¿verdad? Y la oración, ¿verdad? La semana pasada veíamos un tema muy bonito, el de orar sin cesar, ¿verdad? La oración es una herramienta poderosa que nos ayuda a comunicarnos con Dios y nos ayuda a encontrar la esperanza que necesitamos para superar las dificultades y nos da fuerzas para poder esperar en Él, ¿verdad? Mi esposo compartía ese de orar sin cesar, que en todo momento oremos, ¿verdad? Tenemos alguna circunstancia, ora. Y es algo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Qué importante es la oración en nuestras vidas. Vamos a un pasaje donde nos habla acerca de la importancia de la oración. El Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Así es, entonces, a través de la oración, pues veíamos, ¿verdad? Que hay una manita, es pedir, ¿verdad? Tenemos que acercarnos, ¿verdad? Y os dará, dice, si tú no pides, pues no se te va a dar, dice, buscad y hallaréis. Si no, entonces, si no buscamos, no vamos a la presencia de Dios, pues no vamos a hallar, dice, llamad y se os abrirá, ¿verdad? La Fíjate, importancia. aquí donde dice llamar, no está diciendo que estés Que, tocando, pero sí que insistes, ores sin cesar, como decía mi esposa, ese es que estés llamando al Señor, dice, y Él abrirá las puertas, dice. amén. Estas son las palabras que Jesús, ¿verdad? Nos dice en este pasaje de Lucas y nos llama a vivir una vida constante en oración y en confiar en que Dios está listo para escucharnos y responder nuestras peticiones, ¿verdad? Pero tenemos que buscarlo, tenemos que acercarnos, ¿verdad? A Él para que pueda ser escuchada nuestra oración, ¿verdad? La oración no solo nos ayuda a pedir y a buscar, sino que también nos acerca, ¿verdad? A Él y nos permite conocer su voluntad para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces la importancia, pues, de pedir, de buscar, ¿verdad? Y acercarnos en Dios en oración, ¿verdad? Para poder esperar a Dios se necesita la fe, como lo dice en Hebreos, ¿verdad? 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante, ¿verdad? Dice, pero el que se acerca, crea que le hay, ¿verdad? Porque muchas veces nos acercamos a Dios
y no le creemos, ¿verdad? Que Él nos va a responder. ¿Por qué? Porque tal vez, pues nuestro modo de vivir no es como el que dice la palabra, ¿verdad? Y no queremos acercarnos, ¿verdad? No queremos, pues, cambiar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y por eso no nos acercamos, ¿verdad? Fíjense, este versículo es bien importante porque empieza, pero sin fe, sin que tú creas. Si tú no crees, nunca vas a poder agradar a Dios. Porque dice, porque Que es hay duda. necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer, o sea, tiene que tener fe que Él está en ese momento. Pero muchas veces las personas se acercan y dicen, ah, yo no creo que exista Dios, pero me acerco. No, dice, es necesario que tú creas un condicional. Tienes que creer que Él está ahí. Dice, pero sin fe es imposible. Hoy se está diciendo que hasta los ateos pueden ser salvos. ¿Cómo? Si aquí está tan claro, está diciendo, mira, sin fe es imposible. Es imposible. Para que tú agrades a Dios, tienes que tener fe. Y esa fe es creer en su Hijo Jesucristo. Y creer que Él está ahí cuando tú te le acercas y oras en fe, creyendo que Él está escuchando, ¿verdad? Así es, entonces vemos, ¿verdad? En este pasaje nos está enseñando la importancia de la fe en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Debemos recordar que la fe es parte esencial de la vida del creyente, porque a través de ella podemos confiar en Dios y creer en sus promesas, aunque no podamos verlas con nuestros propios ojos. Pero esto, ¿qué significa, verdad? Tal, dices, Pero ¿cómo, ¿qué verdad? significa? ¿Qué significa esto, verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe significa, pues, que tengamos, ¿verdad? Confianza, seguridad, certeza y creencia, ¿verdad? Es decir, la fe es creer en Dios verdadero sin verlo realmente, ¿verdad? Eso es fe. Tú no lo ves físicamente, pero tú sabes que Él está ahí, ¿verdad? En esos momentos difíciles. Es la importancia que sin Cristo no tenemos la posición ante Dios, ¿verdad? Y es imposible agradarle. Entonces, es como decía ahorita mi esposo, la fe en quién? En el Hijo de Dios, en Cristo, ¿verdad? Fíjate, la fe te posiciona, lo acabamos de ver, tenemos posición ante Dios. La fe en creyendo, dice, te posiciona como parte de su familia, te da identidad, ¿verdad? Así es, porque es a través de Jesucristo, no hay otro, ¿verdad? Dice que a través de Jesucristo, pues es mediante la fe en Jesús solamente es donde podemos acercarnos, ¿verdad? Delante de Dios y podemos agradarle a Dios, ¿verdad? Hebreos 11:1 que nos dice eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe es entonces la seguridad de algo que estás esperando, ¿verdad? Porque eso es fe. Tal vez en ese momento que tú estás orando, tal vez todavía no lo ves, ¿verdad? Todavía no ves la respuesta de Dios, pero estás esperando que Dios va a obrar, ¿verdad? En esa oración que tú estás haciendo, ¿verdad? Es decir, es una creencia inquebrantable en algo que aún no ha sucedido, ¿verdad? Pero sucederá. Mm. Eso es fe, ¿verdad? Que tú tal vez no lo estás palpando físicamente, pero va a suceder porque eso es fe y la seguridad, ¿verdad? De que Dios nos da como hijos, ¿verdad? Que Él va a estar ahí en nuestras necesidades, en la oración que tú le hayas pedido, ¿verdad? Como lo vimos ahorita en Lucas, ¿verdad? La fe es también la convicción de los hechos invisibles. Veíamos, bueno, hemos visto, ¿verdad? Moisés dice que él llamaba las cosas como si ya fueran hechas. Él no las veía, pero él decía, las nombraba como si ya fueran hechas, ¿verdad? Es decir, la certeza absoluta de las verdades espirituales, aunque no podamos verlas con nuestros ojos físicos, pero ahí están, ¿verdad? Eso es fe. Sabemos que los tiempos son difíciles, ¿verdad? Y hemos estado escuchando muy continuamente de los tiempos difíciles. Entonces, no te desanimes, hermano. Hoy el Señor nos está diciendo, espera en mí, no desfallezcas, al inicio de nuestro pasaje, ¿verdad? En el Salmos dice, no, en mí no desfallezcas, sigue adelante y ya no mires atrás, ¿verdad? ¿Qué dice en Hebreos 12:2? Dice que pongamos nuestros ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Siempre mirando a Jesús, ¿verdad? Nuestra mirada tiene que estar siempre estar puesta en el Jesús, ¿verdad? Y eso agrada a Dios. Así es.
No quitemos, ¿verdad?, nuestra mirada y corazón de Cristo. Deja que su Espíritu Santo te guíe y te enseñe a esperar en Él. ¿Qué vas a decir? No, no, está bien. Pero recuerda, necesitamos la fe, que es creer, ¿verdad? Y depositar la confianza completamente en Dios, ¿verdad? Porque muchas veces sí decimos, no, sí tengo fe, pero realmente no sé en qué fe, su fe en quién la ponen, ¿verdad? Porque si la ponen en Jesús, tienen que tener esa seguridad, ¿verdad? Porque veíamos, ¿verdad? Que si tú no tienes fe, es imposible agradar a Dios. La escritura nos enseña que tenemos que esforzarnos y que nuestro corazón nunca desfallezca, ¿verdad? Lo veíamos en el Salmo, como les decía al inicio, pero ahora vamos a continuar con nuestro segundo versículo del Salmos, que es el Salmos 14, que dice, ¿verdad? Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, en él sí está esperar, ¿verdad? Este versículo inicia con una palabra que es aguarda a Jehová. ¿Y qué significa aguardar? Dice que es tener esperanza en algo que sucede o creer que sucederá, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde debemos de guardar? En Jesús, en Jehová, ¿verdad? Lo acabamos de ver también en Hebreos, ¿verdad? Tener la certeza de lo que estamos esperando como hijos de Dios. Y en otras palabras, esperar a que llegue alguien, creer que llegue a tiempo. Que llegará. Qué importante, ¿verdad? Muchas veces pasamos por circunstancias difíciles y pensamos que nuestros problemas nunca se van a acabar, ¿verdad? Pero Dios está ahí sosteniéndonos y Él llega en el momento preciso y Él está con nosotros en todo momento, ¿verdad? Esa es nuestra convicción y certeza, ¿verdad? Que es seguridad, ¿verdad? El saber que si esperamos en fe y con paciencia, ¿verdad? Que Cristo venga por nosotros, pero ¿cuántas veces, verdad? Muchas veces nos desesperamos, ¿verdad? Y cuántas veces nos ha pasado que cuando estamos atravesando pues por algo difícil y oramos al Señor, no tenemos, ya lo veíamos, ¿verdad? No tenemos la paciencia para esperar la respuesta de Dios, queremos que sea inmediata la respuesta. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios, en Sara, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice que le dio, porque veía que ya ella era grande, ¿verdad? Y que no iba a poder tener hijos, pero no, pero ellos ya tenían una promesa, ¿verdad? De parte de Dios que iban a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Le dio a su sierva, ¿verdad? Y entonces podemos ver que cuando queremos, pues, actuar nosotros, ¿verdad? No esperando en Dios, pueden pasar cosas, pues, ¿qué pasó con Agar, verdad? ¿Qué pasa ahorita con el hijo, verdad? De la carne. Muchos le llaman, ¿verdad? Que Agar y Ismael es el hijo de la carne, pero Isaac es el Isaac hijo de es la el hijo de promesa. la promesa, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque Dios le había prometido, pero muchas veces pues queremos ayudarle a Dios. No esperamos la promesa de Dios que Dios ya había hecho para su vida, para con ellos, y quieren ayudarle, ¿verdad? Y así muchas veces nosotros pues queremos actuar de esa misma manera, pero tenemos que aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios, porque sus tiempos del Señor son perfectos. Tenemos que aprender a esperar en Él, ¿verdad? A seguir confiando en Él. Porque Él nos va a ayudar, ¿verdad? Él nos va a guardar, lo estamos viendo en este pasaje del Salmos, ¿verdad? Él aguarda, aguardemos, confiemos, depositemos toda nuestra confianza en Él, ¿verdad? Y si no recibimos la respuesta pronta que le hicimos a Dios, ¿verdad? En nuestra petición, inmediatamente, ¿qué pensamos? Que Él no nos ama, ¿verdad? Y que nos viene, que a veces que viene en nuestra mente y hasta tristemente lo confesamos y decimos que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque no nos da la respuesta que queremos, ¿verdad? Y hasta le decimos, ¿verdad? Ay Dios, si yo soy tu hijo, ¿por qué no me respondes, verdad? ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado a Dios cuando esperamos una respuesta de parte de Él, verdad? No esperamos cuando Él nos dé la respuesta, o muchas veces ya nos dio la respuesta, pero no es la respuesta que nosotros queremos oír, ¿verdad? La escritura dice que si conocemos a nuestro Padre, Él sabe nuestro Padre conoce a nosotros, ¿verdad? Y sabe cuál es nuestra necesidad, ¿verdad? Como lo dice en Mateo 6:8.
Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así es, él ya sabe, ¿verdad? Él ya sabe de qué necesitamos, ¿verdad? Entonces, pues no dejemos de confiar en Dios, busquémoslos, ¿verdad? Podemos ver en este versículo que es importante, ¿verdad? Porque a menudo nos preocupamos por las cosas que queremos y muchas veces tratamos pues de manipular nuestras circunstancias para conseguir lo que queremos, ¿verdad? Pero como Dios sabe todas las cosas y no se le escapa nada, ¿verdad? Como en este pasaje, Él sabe de qué necesidades tenemos, entonces no se le escapa nada. Dice en su palabra que Él conoce los corazones y sabe cómo nos estamos acercando, ¿verdad? Si realmente lo estamos buscando porque le amamos a Dios, porque sabemos y confiamos en Él, o porque solamente como muchas veces lo comparte el pastor, ¿verdad? O porque tenemos el chamaco atravesado. Él conoce nuestro corazón y de qué manera nos acercamos, porque tristemente a veces nos acercamos a Él con un corazón orgulloso, como el decir, pues si yo soy tu hijo, tú me tienes que responder, o tú me tienes que dar las cosas, como tristemente a veces pasa, pues en nosotros como padres, ¿verdad? Que a veces los hijos que te dicen, pues tú eres mi papá y tú me tienes que dar esto. No, Dios es bueno y sabe lo que es bueno para nosotros, así como nosotros sabemos lo que es bueno para nuestros hijos, no le vamos a dar algo que le cause algún daño, ¿verdad? Y Dios sabe que realmente necesitamos, Él nos lo va a dar, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios es bueno y conoce pues todas nuestras angustias, ¿verdad? Y necesidades. Eso lo dice en Nahum 1:7. Por favor, Jehová es Lucy. bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así es, ¿verdad? Realmente dice que Él conoce los que confían de verdad. Entonces, no podemos decir, no, sí, Señor, tú sabes y conoces, porque muchas veces hasta decimos, ¿verdad? No, Señor, tú sabes y tú conoces que sí te estoy buscando, ¿verdad? De todo corazón, pero a él no lo podemos engañar, porque Él dice que Él conoce los que realmente en Él confían, ¿verdad? Y Él es bueno, dice que Él es nuestra fortaleza en el día de angustia, Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Sosteniéndonos. En muchas partes de la palabra de Dios podemos ver los, los que tienen intimidad con Dios, Él los conoce y sabe todas sus angustias y necesidades, ¿verdad? Dice que antes de que nosotras le pidamos, Él ya sabe nuestras necesidades, ¿verdad? Y veíamos, ¿verdad? El pasaje, ¿verdad? De Isaías 41, Dios, vimos, ¿verdad? Que el Señor nos ayudará en el momento preciso y Él nunca llegará tarde, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí sosteniéndonos, nos va a estar ayudando, ¿verdad? Solo hay que ser pacientes, mis hermanos, amigos, y esperar en fe que recibimos lo que Dios nos prometió. Qué importante, ¿verdad? Ser pacientes, algo que tenemos que trabajar diariamente en nuestras vidas, ¿verdad? eh, a, a dar ese fruto, ¿verdad? Del Espíritu, ¿verdad? Tener también ese gozo, esa paz, ese amor, esa templanza, ¿verdad? Cuando, cuando pasemos por circunstancias difíciles. Él dijo en su palabra, ¿verdad? Y Él cumplirá sin fallar a ninguna promesa que está escrita en su palabra. Entonces, vayamos a la palabra cuando tengamos necesidad y esperemos en sus promesas, ¿verdad? Pero si no eres paciente en este momento, pues todavía hay esperanza, ¿verdad? Para ti, que tú le digas, Señor, ayúdame a ser paciente en cualquier circunstancia que estés pasando, ¿verdad? El día de hoy, acércate confiadamente a Él porque Él es el que te va a ayudar, ¿verdad? El que te vas. Pero algo bien importante que veíamos, ¿verdad? Con fe, creyendo que Él es el que nos va a ayudar, ¿verdad? Hoy es tiempo para que empieces a confiar en Dios si tú no lo has hecho, ¿verdad? Y esperar en Él, ¿verdad? Cree lo que dice la escritura, ¿verdad? Que nos dice, todo es posible para aquel que cree, ¿verdad? Es bien importante el creer, ¿verdad? Lo que dice su palabra de Dios, porque cuando dejas de creer se pierde pues todo. Cuando dejas de creer te sueltas de la mano de Dios, ¿verdad? Cuando dejas de creer, eh, pues dice que cuando tú puedes, lo vamos a poner así como un ejemplo, ¿verdad? Cuando tú dejas de creer, dice, dejas de nadar y te ahogas, ¿verdad? Porque te sueltas de la mano de Dios, porque tú eres el que ya no has puesto tu confianza en Él, ¿verdad? Y cuando dejas de creer, y si es cierto, eso de correr 1 kilómetro y no El último. avanzas, el último kilómetro, ¿verdad? Y no avanzas, te quedas estancado,
no hay crecimiento espiritual en tu vida cuando tú dejas de creer, ¿verdad? Qué importancia es creer en Dios, ¿verdad? Y pues para terminar con nuestro breve devocional, si Dios nos dice que tenemos que esperar, obedezcamos y seamos pacientes a sus respuestas, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos, esperar, y si obedecemos podremos tener un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, debemos aprender pues a escuchar la voz de Dios y seguir sus instrucciones en lugar de tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Les decía lo de Abraham y de Sara, ¿verdad? ¿Qué pasó por no esperar la promesa de Dios, ¿verdad? Y si aprendemos a escuchar siempre su voz, estaremos listos para seguir su dirección. Recordemos que nosotros, ¿cómo vamos a escuchar su voz? A través de su palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Es como Dios nos va a hablar, ¿verdad? Muchas veces, no, pues es que yo no oigo, pues no estudias la palabra, ¿verdad? Ahí en la palabra de Dios, pues el Dios nos habla, ¿verdad? Entonces, empecemos a tener un buen hábito para escudriñar su palabra, aprendamos a escuchar a Dios, Él nos ayudará y nos guiará en todas las situaciones difíciles. El Señor promete, ¿verdad? El Señor nos promete en su nombre que contestará todas nuestras oraciones y dirigirá nuestro rumbo que muchas veces pues nos desviamos, ¿verdad? Y aunque a veces, ¿verdad? Hay que saber esperar a que Él nos muestre el camino, ¿verdad? Porque muchas veces pues nos queremos ir, nos desviamos, nos queremos ir por donde pensamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay caminos que nosotros pensamos que son de vida, pero al final, ¿qué son? Es un camino de muerte, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a esperar la respuesta de Dios, a escuchar su voz, ¿verdad? Y entonces, aunque queramos las respuestas inmediatas, Dios en su amor y en su omnisciencia sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Hoy y en el futuro, ¿verdad? Él conoce lo que nos conviene en este momento y el futuro, ¿verdad? Para su plan de salvación, para el hombre es eterno, es vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Pues espero que haya sido de bendición este breve devocional. ¿Quieres poner algo más? Pues les agradecemos, hermanitos, por darse el tiempo de conectarse el día de hoy, que Dios siga hablando a nuestros corazones, que pongamos por obra, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Que Dios nos habló, ¿verdad? Que esperemos en Él, que tengamos fe, ¿verdad? Que no desmayemos, que no nos cansemos, porque Él es fiel y cumplirá cada una de sus promesas que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Como hijos. Sigamos escudriñando su palabra, sigamos conectando en las siguientes actividades. Dios les bendice. Yadel, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque sabemos que has hablado a nuestro corazón, Señor. Personalmente, Señor, es un tema, Padre, que ha tocado mi corazón, Señor, y yo te pido que me sigas ayudando, Señor, a poner mi confianza en ti, a creer en ti, Señor, que no solamente, Padre, porque a veces es tan fácil aprenderse los versículos de memoria, Señor, pero a la hora de aplicarlos, Señor, no lo hacemos, y eso solo es seña de que no meditamos en tu palabra, no escudriñamos, Señor. Ayúdanos a tener ese compromiso, Señor, de escudriñar tu palabra, de estudiarla, Señor, de meditar en ella, Padre. Yo te pido en esta tarde, Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos, Señor, y que lo que hemos escuchado hoy, Padre, lo podamos poner en práctica, Señor, y también poderlo compartir con otros, Señor. Bendigo la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, la vida de Gus, de Delphi, Señor, y que sigas tú hablando a su corazón, Señor, para poder seguir compartiendo, Señor, estos devocionales, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues les agradecemos por el tiempo que se tomaron. Dios les bendice, mis hermanitos. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones.